Bien chicos, el tema que me han pedido era justamente las infecciones respiratorias, ¿bien? Más que todo en el ámbito de la pediatría. Sabrán que hay momentos o etapas críticas estacionales en donde se exacerban o donde hay brotes interesantes de enfermedades respiratorias, ¿no? Incluso no es precisamente en el ámbito pediátrico donde se ven estas infecciones respiratorias, ya pueden ser bacterianas o ya pueden ser virales. Apuesto que muchos de ustedes, si es que no son todos, estas últimas semanas han estado resfriados o al borde de manifestar síntomas del resfrío, ¿verdad? ¿O hay alguien acá que hasta ahora tranquilo no fue afectado por el clima ni nada? ¿Solo vos? ¿Y vos? ¿Los demás? ¿Sí cayeron en resfrío? No, hay tres, ya hay. O sea, yo no les augurio, ¿no?, que se resfríen, pero generalmente son estas épocas donde ya empiezan a descender las temperaturas, esta transición de estación, ¿no?, donde generalmente se puede ver lo que son brotes respiratorios o de enfermedades respiratorias. Y los niños, justamente en este caso los pediátricos, son los más susceptibles, ¿no?, a estos cambios. Se van a dar cuenta que muchas de las infecciones generalmente son virales, pero conforme va avanzando, por decir así, y no hay un cuidado o una atención adecuada y oportuna, estas infecciones virales tórnanse muchas veces en infecciones bacterianas, y estas bacterianas obviamente se tornan oportunistas, aprovechando la inmunodepresión, en este caso, de los pacientes pediátricos. Creo que estoy haciendo mucho eco, ¿no? Bien. A ver, vamos a continuar, vamos a la siguiente. En este caso yo quería hablarles de lo que es el CRUP, o volvamos al anterior, por favor, o lo que viene a ser llamado como la laringitis estridulosa o la laringotraqueobronquitis. Se van a dar cuenta el porqué del nombre. Lo vamos a resumir en CRUP. Bien, vamos a empezar justamente con lo que es el caso clínico ahora, la revisión del caso clínico. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Miren, paciente de 2 años de edad presenta un cuadro clínico de aproximadamente 2 días de evolución. Aquí hay un error de typeo, ¿ya? No es 2 años de evolución. No, o sea, no que nació enfermo, ¿verdad? Paciente de 2 años de edad presenta un cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por dificultad respiratoria, tos similar al ladrido de un perro, disfonía, fiebre, silbidos al respirar. La madre refiere que la tos empeora durante las noches, no hay antecedentes de alergias conocidas ni de enfermedades respiratorias previas. Bien, al examen físico se puede evidenciar, en este caso el paciente pediátrico se encuentra alerta, pero tiene taquipnea. ¿Sí? ¿Entienden taquipnea, cierto? La frecuencia respiratoria se encuentra alterada, en este caso aumentada, ¿cierto? Tiene una saturación de oxígeno de 88%, una temperatura de 38.7 grados Celsius, estridor inspiratorio y tirajes subcostales. Lo que llama la atención es la edad del paciente. Una de las cosas importantes a entender con respecto al CRUP es que generalmente los pacientes susceptibles son los pediátricos que van desde los 12 meses hasta los 36 meses. Bien, estamos hablando de un rango del año a los 3 años de edad. Bien, de 2 días de evolución. Fíjense la dificultad respiratoria y la característica de la tos. No es cualquier tipo de tos, no es una tos seca común, no es una tos productiva. ¿Qué tipo de tos es esta? ¿Quién podrían decir? Si se parece a la tos de un perro, ¿se la conoce como? Tos perruna, ¿verdad? Una tos perruna. Bien, ¿qué más? Disfonía, dificultad respiratoria. ¿Cómo le llamamos nosotros en términos médicos a la dificultad respiratoria? Exacto, disnea. Bien, y quédense con este datito. La madre refiere que la tos empeora durante las noches. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, básicamente la pregunta es: ¿qué es el CRUP laringio? Bueno, por definición, el CRUP laringio es la inflamación aguda de las vías respiratorias superiores e inferiores. Inicialmente, lo que más va a llamar la atención es la vía aérea superior. Bien, vamos a pasar y justamente va a ser la vía aérea superior lo que le va a dar la característica a esa tos. Sigamos con la siguiente. La etiología. Bien, les mencioné hace unos minutos al iniciar. Generalmente estas infecciones
infecciones respiratorias agudas son de carácter viral. Rara vez son bacterianas. Y bueno, dentro de este grupo de alergenos virales, nos encontramos con el virus paragripal tipo 1, en este caso la parainfluenza, en el 80% de los casos, generalmente. Después le sigue el virus sincicial respiratorio, luego está el adenovirus, el virus influenza A y B y el rinovirus, entre otros virus también que hacen parte de la etiología de esta enfermedad. Bien, continuemos por favor. La fisiopatología. Una vez que se produce la infección viral, lo que nosotros vamos a poder ver en este paciente es que hay una inflamación de la laringe. ¿Recuerdan lo que la madre refería con respecto a este niño de 2 años? ¿Qué tenía? Disfonía. Justamente es por la inflamación de la laringe que se va a presentar esta disfonía. Posteriormente va a haber como un aullido o algo así, ¿verdad? Lo que decía la madre. ¿Por qué? Porque la infección y posteriormente la inflamación justamente es descendente. Empieza con la laringe, posteriormente va a seguir a la tráquea, posteriormente migra ¿a dónde? A los bronquios, y todo tiene un curso anatómico geográfico. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una obstrucción causada por ¿qué? Tumefacción y posteriormente un exudado inflamatorio. ¿En qué región? En la región subglótica. ¿Qué encontramos en la región glótica y subglótica? ¿Perdón? Exacto, y es por eso que responde por las características de la tos, la expulsión abrupta al momento de expectorar, y eso obviamente va a estimular las cuerdas vocales y le va a dar el tono a este tipo de tos, que nosotros médicamente la llamamos como tos perruna. Posteriormente, como hay una tumefacción y hay un exudado inflamatorio, la región subglótica obviamente va a estar también inflamada. Y si está inflamada, la luz va a empezar a estrecharse, ¿no? Cuando empieza a estrecharse la luz, el paso de aire va a ser dificultoso. Y gracias a eso, el paciente va a desarrollar ¿qué? Un trabajo respiratorio. Y esto está en relación con lo que la madre refiere que tiene su hijo, que tiene dificultad respiratoria. Bien, posteriormente, si es que la infección pasa de la laringe a la tráquea, a los bronquios, bronquiolos y después al parenquima pulmonar, va a haber presencia de atelectasias. ¿Qué entendemos por atelectasia? Colapso alveolar, pero también podemos entenderlo por colapso del parénquima pulmonar, haciendo una retracción de la misma y disminuyendo el volumen, en este caso, de lo que viene a ser todo el contorno pulmonar. Bien, continuamos por favor. Es un tema cortito, pero es un tema lindo. Bien. En este caso, los síntomas. ¿Qué va a haber? Tos perruna, ¿no? Esa tos estrepitosa, esta tos que llama la atención, que no se asemeja a una tos común y corriente. Va a haber ronquera generalmente en la noche, cuando el bebé está durmiendo, obviamente por lo que viene a ser el edema, la inflamación, el paso de aire es dificultoso y por ende se va a producir este tipo de ronquera. Estridor inspiratorio, justamente ¿por qué? Por el paso dificultoso de aire y las secreciones. ¿Cómo se puede decir? Secreciones consecuentes a la inflamación que está causando este cuadro de enfermedad. Lógicamente va a haber la dificultad respiratoria, taquipnea. ¿Por qué? Porque básicamente el bebé no se está saciando, en este caso el niño no se está saciando con el aire que está siendo inspirado y tiene que aumentar. Y obviamente, generalmente en este tipo de enfermedades no todos desarrollan fiebre, sepan. La fiebre no es un signo patognomónico de esta enfermedad. Pueden haber niños que van a cursar con fiebre, sí, pero generalmente son el 45 al 55%. Puede haber pacientes en este caso que no van a tener la enfermedad, así que no nos podemos fiar precisamente de la fiebre. Bien, ¿qué más? Taquipnea, la respiración va a estar acelerada, ¿sí? Va a haber retracciones. ¿A qué nos referimos con la retracción? ¿Qué creen que hace mención a este tipo de alteración? ¿A qué se puede deber la retracción? ¿Y qué retracción creen que es?
Todavía no llegan a pediatría, ¿cierto? Pero sí han hecho semio. ¿No? ¿Tampoco? Por ahí más o menos, como que quiere. Bien. La retracción generalmente es un tipo, bueno, es algo que nos indica que la persona o el paciente en este caso está teniendo dificultad en la respiración, tanto que va a empezar a utilizar un poco lo que se llama la disociación tóraco-abdominal. Bien, entonces, este bebé, o en este caso, este niño no está respirando normalmente como todos nosotros lo hacemos, sino el trabajo respiratorio es tal que se puede ver la musculatura abdominal contraerse. ¿Bien? ¿Por qué? Producto del esfuerzo respiratorio que está haciendo. Posteriormente, la cianosis. Esta cianosis puede o no estar presente y vamos a ver dentro de un poco que la vamos a utilizar para poder establecer la característica o la gravedad en este caso de la enfermedad. Ojo aquí, triada del Krupp, y esto nos va a ayudar también para poder identificar si nuestro paciente está cursando con un Krupp laríngeo. Primero, disfonía, tos traqueal, o también llamada como tos perruna, y estridor laríngeo inspiratorio. Bien, por estrechez de la laringe. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar a un paciente pediátrico y presenta estas tres características, disfonía, tos traqueal y estridor laríngeo, es casi seguro que el bebé o que el niño o que nuestro paciente pediátrico está pasando justamente por una enfermedad llamada Krupp. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Ahora, la dificultad respiratoria es evidente y el estridor inspiratorio áspero. Vamos a escuchar, esto es importante porque cuando ustedes se encuentren con este tipo de pacientes, es necesario poder hacer una auscultación íntegra de los campos pulmonares. Muy bien, ese es el estridor inspiratorio. Y eso responde justamente a la inflamación, al edema subglótico y ¿qué más? El trabajo inspiratorio que está teniendo nuestro paciente. Pero también, en este caso, recuerdan que empezaba justamente por la laringe, la inflamación, ¿y dónde terminaba? Iba descendiendo, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Laringe, tráquea, luego bronquios, bronquiolos, Perfecto. Y puede haber también producto de ese recorrido geográfico o de esa inflamación, estertores. ¿Alguna vez han escuchado estertores? Bien, vamos a escuchar cómo son los estertores también. Bien, ¿se dan cuenta? Esto responde justamente a la inflamación. Como va a haber inflamación y como estamos hablando de los bronquios, obviamente hay cierta viscosidad o hay cierta mucosidad producto de la secreción y la respuesta inflamatoria. Y al escuchar o al auscultar en este caso, vamos a nosotros poder distinguir este característico sonido. ¿Recuerdan nuevamente la triada del Krupp? ¿Cuál era? Ya, disfonía, tos, ya, tos perruna en este caso, disfonía, tos perruna, ¿y qué más? Y estridor inspiratorio. Bien, esa es la triada del Krupp. Pero en algunos casos donde no hay atención oportuna o no hay intervención por parte del médico o una adecuada respuesta por parte de la madre o del padre, en el momento de llevar al bebé, en este caso a la consulta médica, se pueden escuchar esto. Y esto nos indica que ya la infección pasó a no ser una infección de las vías respiratorias altas, sino en este caso una infección de las vías respiratorias bajas. ¿Bien? Consecuentemente, si se produce la atelectasia, puede haber en este caso una ausencia del murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular, chicos? Es el... ¿Cómo podrían explicar, a ver, el murmullo vesicular? El sonido normal que produce el paso del aire, ¿por dónde? Por los
los alvéolos. En este caso, timpánico, o en este caso, transferido ¿a dónde? A los pulmones, ¿cierto? Si nosotros escuchamos el paso de aire normal, ¿qué decimos? Murmullo vesicular conservado. En este caso, si se produce una telectasia en el niño, ¿qué vamos a encontrar? Ausencia del murmullo vesicular, justamente por la definición de la telectasia, ¿verdad? ¿Qué era la telectasia? El colapso parenquimatoso del pulmón, indicándonos un daño alveolar. Bien, ahora, ¿recuerdan el dato que lo que decía la mamá a un inicio? Que el cuadro exacerbaba ¿en qué momento? En la noche. Bueno, esto responde justamente al siguiente dato. El estado del niño puede parecer mejorar por la mañana, pero generalmente empeora, ¿cuándo? En la noche. Entonces hay que hacer un seguimiento con este tipo de pacientes. No nos podemos fiar solamente en cómo se encuentra en el día. Por eso es importante, cuando nos llega la consulta, este niño preguntarle a la mamá, bien, ahora parece que está tranquilo, pareciese ser que los síntomas se están remitiendo, pero ¿y cómo se encuentra en la noche? Entonces, si la mamá dice, sí, doctor, en el día está bien, la verdad lo veo tranquilo, no tiene esos sonidos incómodos, pero la tos empieza a aparecer en la noche, entonces entendemos que el cuadro todavía está en curso y hay que continuar observando y haciendo las tratativas correspondientes. Vamos con la siguiente. Bien, generalmente prepondera aquí lo que es la clínica. Nuevamente, la triada del Krupp. ¿Listo? Tos perruna, estilo inspiratorio, disfonía. ¿Listo? Pero en todo caso, si no llegase a ser tan claro el diagnóstico, lo que se le puede pedir es radiografías tanto de cuello, de frente y de perfil. Y si se pueden fijar aquí, bien, nosotros podemos encontrar la tráquea, ¿verdad? Tanto acá como en esta imagen. ¿Qué es lo que les llama la atención? Exacto, hay un estrechamiento, ¿no? ¿Alguna vez han visto cómo es la alcalasia? La alcalasia esofágica es como el pico de ave, ¿verdad? Bueno, es similar, solo que al revés. ¿Bien? Porque existe un estrechamiento subglótico y esto se llama el signo de la campana. Este signo de la campana nos da a entender a nosotros que en este caso efectivamente hay una estrechez de la región subglótica, lo que es compatible con el cuadro clínico del paciente, con la característica de su tos, con la dificultad respiratoria y con el estridor inspiratorio. Fuera de eso también es importante hacer la oximetría de pulso. ¿Qué nos va a decir la oximetría de pulso? La oximetría de pulso nos va a indicar cuánto está saturando nuestro paciente aire ambiente. En Bolivia nosotros entendemos que no son pocas las veces donde los pacientes saturan a 95, 96, 37%, dadas las condiciones de nuestro medio, que estamos a 2.500 aproximadamente aquí en Cochabamba sobre el nivel del mar. Un porcentaje adecuado de saturación oscila entre los 91, 92, 93, 94%, cosa que en nivel del mar ya sería una dificultad respiratoria leve o una desaturación leve. Bien, entonces es importante en estos pacientes, ya que habla la mamá que tiene dificultad para respirar, hacerles la oximetría del pulso. En casos más graves hay que hacerle una gasometría arterial para ver cómo se encuentra el medio interno, si es que está entrando quizás en una acidosis respiratoria. Bien, vamos a continuar, por favor. Pero les quedó claro, ¿verdad? La radiografía del cuello y la de perfil, el por qué, justamente para poder valorar la tráquea, y eso nos va a dar a conocer cómo se encuentra la permeabilidad en este caso. En este caso la permeabilidad sí, está permeable, ¿verdad? Está permeable. Pero lo que sucede es que hay un estrechamiento, hay un edema, hay una reducción de la luz. Lo podríamos decir también una estenosis. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Y esto es importante, la escala de Westley. Esta escala nos va a permitir a nosotros poder delimitar la gravedad, en este caso, del Krupp, si es leve, moderado o grave. Lo que va a parametrizar, lo que va a evaluar esta escala de Westley es, por ejemplo, estridor respiratorio. Si no hay, si que en reposo es audible con estetoscopio, si en reposo es audible sin estetoscopio. Imagínense, hay casos, obviamente, si estamos hablando de casos graves,
que el estridor respiratorio no va a ser necesario utilizar materiales como el fonendoscopio. El niño va a ser tan prominente el edema y va a ser tan prominente la inspiración, en este caso el sonido fisiopatológico, que va a ser audible sin necesidad de ningún instrumento. Eso nos está indicando en todo caso que es importante, que es grave. ¿Listo? ¿Qué más? Tiraje. ¿Recuerdan cuando hemos hablado del tiraje? Una disposición anatómica anómala o un movimiento anómalo de lo que viene a ser la respiración, lo que nos indica que ya hay una dificultad o un esfuerzo, en este caso respiratorio. Si no hay, 0. Leve, 1. Moderado, 2. O grave, si el movimiento ya es demasiado importante o si el movimiento se nota o denota esfuerzo, le ponemos 3. La ventilación, si está normal, disminuida o muy disminuida, bien, y la cianosis, ausente, ubicamos, o sea, cianosis, el paciente se está tornando de color azulado, generalmente de manera distal, ¿no? También puede aparecer también central, con agitación y en reposo. Entonces, si hay ausencia de cianosis, ponemos 0. Con agitación, ponemos 4. En reposo, o sea, el paciente está tranquilo, entre comillas tranquilo, ¿no? Sin moverse, sin pararse, sin hacer ninguna otra cosa. Y mismo así, se presenta la cianosis, ahí le vamos a poner la puntuación de 5. Importante también, nivel de conciencia. Si está normal, 0. Y si el paciente se encuentra alterado, irritable y demás, le vamos a poner 5. Junto con los puntos, entonces, nosotros vamos a parametrizar si nuestro paciente está teniendo un CRUB leve, un CRUB moderado o un CRUB grave. Una vez que nuestro paciente ya se encuentra en un estadio grave, es un candidato, no es un candidato, es internación de una vez. Leve y es un tratamiento ambulatorio, y un moderado, bueno, es a criterio del observador, en este caso del médico que está examinando, ¿verdad? El paciente pediátrico. Continuamos. El tratamiento, generalmente vamos a dividirlo en pacientes ambulatorios, o sea, pacientes que se van a ir a casa y pacientes que se van a internar. Si nosotros hablamos de los pacientes ambulatorios, se ha hecho un estudio ya de pacientes que tienen CRUB. Conocen estos aparatitos, ¿verdad? Los humidificadores. Bueno, se ha demostrado no que aportan significativamente en el tratamiento a sí mismo, pero logra paliar algunas molestias, principalmente la resequedad laríngea que tienen estos pacientes producto de la inflamación. Lo que necesitamos en este caso es humidificar. ¿Humidificar para qué? Para que el paciente pueda tener un correcto paso de aire y en este caso también la disfonía sea más alivianada. ¿Listo? Y posiblemente una dosis única de corticosteroide de larga duración. Pronto vamos a ver cuál es esa. Ya, por lo general, y esto es importante, como son enfermedades virales, estas enfermedades virales, si hay un buen tratamiento de sostén o hay buenos cuidados en este caso al paciente, son autolimitadas, lo que puede durar generalmente de 3 a 4 días y se resuelve espontáneamente. ¿Cómo en este caso? ¿Qué cuidados creen ustedes que daríamos a los pacientes que tienen CRUB laríngeo? Exponerlos al frío, protegerlos, tenerlos en un lugar cómodo. Ahora, es importante también hacer que el paciente no se agite, no se mueva y no llore. Son bebés, son niños, ¿verdad? Cualquier cosa puede desencadenar la reacción, en este caso irritable por parte del niño. Y si el niño empieza a agitarse, empieza a irritarse y empieza a llorar, el cuadro de inspiración, o en este caso de dificultad respiratoria, se exacerba. Por eso también hay que cuidar mucho el control del niño en ese caso. Y hay que dar una buena recomendación al papá o a la mamá. Bien, un niño con cuadro leve puede ser asistido en su domicilio con hidratación y antipiréticos. Bueno, ustedes ya van a ver justamente cuál es la dosis. El antipirético por elección finalmente va a ser el paracetamol, ¿no? De 10 a 15 miligramos, kilogramos de eso, ¿verdad? Evitar, lo que les dije un momento, la fatiga y el llanto. ¿Para qué? Para que el cuadro clínico del niño no se exacerbe. Tratar de complacerle, por decirlo así, ¿verdad? Y otra cosa que se puede hacer en la casa, se ha descubierto que la dexametasona en dosis de 0.6 miligramos kilogramos ya puede ser intramuscular o por vía oral una vez al día, evita la hospitalización en algunos casos. Por su otra parte, vamos a continuar con la siguiente diapositiva.
En la hospitalización, bueno, los criterios son que hay una dificultad respiratoria creciente o persistente. Parece ser en este caso que nuestro paciente no está mejorando, está empezando más bien a empeorar. La dificultad empieza a crecer y el niño cada vez no da signos de mejoría. Bueno, en este caso la respiración creciente o persistente por dificultad empieza a aumentar. Una taquicardia, bueno, aquí tienen que saber bien que generalmente entre los dos, entre 1 año o 2 años, que es el grupo de riesgo, la frecuencia cardíaca es de 80 a 130. Entonces una taquicardia para estos pacientes tendría que ir por los 140, 150, 160, porque cuidado, vean con 120 y digan, el paciente está taquicárdico. No, para esa edad una frecuencia de 120 o de 90 o de 100 es normal. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Que el paciente tenga cansancio, pero no cualquier tipo de cansancio, sino por tanto respirar, por tanto esfuerzo, por tanta actividad crónica que está teniendo nuestro paciente, empiece a fatigarse. Y ese cansancio puede tener desenlaces fatales. Cianosis o hipoxemia, generalmente en reposo, ¿no? Pequeños esfuerzos, pequeñas cosas que está haciendo en este caso el niño, ya empieza a tornarse azul, ese color azulado, lo que nos indica que el paciente está desaturando. Bien, y obviamente lo que es la deshidratación, ¿no? Niños con hipotermia, llanto sin lágrimas, bebe vivamente el agua, o en el peor de los casos, cuando está severamente deshidratado, ya se encuentra cansado, fatigado, está, ¿cómo se puede decir?, medio letárgico, ¿no? Y ya no tiene esa intención de beber agua. Eso nos puede dar señales o indicaciones de que el paciente sí se encuentra deshidratado gravemente. Bien, en esos casos ya son criterios de hospitalización y posteriormente que se le podría dar quizás, ya una vez que el paciente está internado, pues la epinefrina en nebulización de 5 a 10 miligramos en 3 ml de solución fisiológica cada 2 horas. ¿Para qué? Para evitar justamente lo que es el edema, el broncoespasmo y todo lo que produce las características de esta enfermedad. Creo que esta es la última diapositiva, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, chicos, es un tema bien bonito, es un tema, lo quiero hacer lo más corto posible y lo más entendible, pero váyanse dando cuenta que son justamente estas épocas de transición de estaciones y demás donde se ven este tipo de cuadros. Ahora, cuando ustedes quizás vayan de algún familiar, de una tía, una amistad o alguien que tenga un bebé y empieza a tener una tos medio llamativa, y se van a dar cuenta cuando ustedes escuchen este tipo de toses, porque llama la atención demasiado, es fuerte, es abrupta y realmente se parece a la de un perro, ya van a alzar un poquito las orejas y van a buscar los otros signos, ¿no? Se van a acercar quizás, si no tienen un estetoscopio a mano, y traten de ver si hay ese sonido característico de lo que es el estridor inspiratorio. Ahora, si tienen también un estetoscopio, bueno, busquen, ¿no?, los estertores, ya han visto cómo es el sonido, ¿cierto? A ver, ustedes agarren un poco de su cabello y frótenlo. Es parecido, es muy parecido. Bien, y la clínica obviamente es la que va a preponderar. Siempre, ahora que nos encontramos en estos días fríos y son comunes de ver este tipo de patologías, caminen con un oxímetro. Algunos esperan generalmente los últimos años para comprarse un oxímetro, pero algo que nos enseñó la pandemia es que cualquier rato es un buen momento para poder ver cómo se encuentra la saturación de cualquier persona. Ahí habla de todo tipo, de todo precio, de todo tamaño y demás. Pero caminen y se van a dar cuenta que va a ser una herramienta valiosa en lo que viene a ser patologías tanto de la vía aérea superior como de la vía aérea inferior. ¿Bien? ¿Alguna preguntita quizás? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, yo me alegro. Una pregunta. Bueno, chicos, con este último curso pues ya acabamos las enfermedades que hemos estado viendo hasta ahora. A pesar de nuestro retraso por los exámenes, que lo siento, espero que hayan podido disfrutar. Muchas gracias también al doctor, que lo hizo magnífico. Aquí un reconocimiento, doctor.